Yes, but I really don't want to do that. Sometimes you wish you could, but on second thought, it's not too good because you don't want to look back. I always look forward to the rest of today and tomorrow. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, comúnmente conocido como SIDA, arrasó por los Estados Unidos en la década de 1980, convirtiéndose rápidamente en una epidemia que cobró incontables vidas en todos los sectores de la sociedad. Inicialmente malentendido y estigmatizado como una enfermedad que solo afectaba a ciertos grupos, el VIH y el SIDA pronto demostraron ser indiscriminados, afectando a personas independientemente de su estatus, raza o sexualidad. Hoy recordamos a 27 celebridades negras prominentes y figuras conocidas que perdieron sus vidas a causa del SIDA, honrando el legado que dejaron atrás. Arthur Ashe, leyenda del tenis. Arthur Robert Ashe Jr. comenzó su extraordinaria andadura en el tenis a la tierna edad de 7 años en Richmond, Virginia. Ashe ganó 3 títulos de Grand Slam durante su ilustre carrera y se retiró con la impresionante cifra de 818 victorias. Fue el primer tenista negro que triunfó en el Abierto de Estados Unidos, el Abierto de Australia y Wimbledon, rompiendo barreras y estableciendo nuevos estándares para este deporte. Más allá de su éxito en la pista, Ashe fue también el primer jugador negro seleccionado para el equipo de Copa Davis de Estados Unidos en 1963, y más tarde entrenó al equipo para ganar 2 campeonatos tras su retirada en 1979. En 1988, la vida de Ashe dio un giro trágico cuando de repente tuvo dificultades para mover la mano derecha. Una radiografía reveló una masa en el lado izquierdo del cerebro que fue extirpada quirúrgicamente. Se trataba de un tumor inusual, típico de personas con un sistema inmunitario debilitado. Las pruebas posteriores confirmaron la devastadora noticia. Arthur Ashe era seropositivo y había desarrollado el SIDA. Se cree que contrajo el virus a través de una transfusión de sangre durante una operación de corazón en 1983, una época en la que los suministros de sangre no se analizaban rutinariamente para detectar el VIH. Ashe mantuvo su diagnóstico en secreto hasta 1992, cuando un periódico amenazó con hacer pública su enfermedad. El 8 de abril de ese año, Ashe celebró una conferencia de prensa para anunciar públicamente que tenía SIDA, revelando que conocía su enfermedad desde 1988. Arthur Ashe falleció el 6 de febrero de 1993, a la edad de 49 años. David Cole, innovador musical. David Cole, cofundador del innovador grupo musical C+C Music Factory, contribuyó decisivamente a dar forma al sonido de principios de la década de 1990. El grupo alcanzó fama mundial con singles de éxito como Gonna Make You Sweat y Here We Go, Let's Rock and Roll. El 24 de enero de 1995, David Cole falleció a la edad de 32 años. Aunque la causa oficial de su muerte fue una meningitis espinal, en la industria musical se especuló con que había fallecido por complicaciones relacionadas con el SIDA. En memoria de Cole, Mariah Carey lanzó el sencillo One Sweet Day con Boyz II Men en noviembre de 1995, una canción que resonó en millones de personas de todo el mundo. Eazy-E, el padrino del gangsta rap. Eric Wright, célebremente conocido como Eazy-E, fue miembro fundador del influyente grupo de gangsta rap NWA, surgido a finales de la década de 1980. Su música era cruda, no pedía disculpas y reflejaba las luchas de la América urbana. En 1995, Eazy-E fue trasladado de urgencia al Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles tras sufrir un colapso durante un ensayo musical. Unas pruebas exhaustivas revelaron que sufría una neumonía inducida por el SIDA. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, Eazy-E sucumbió a la enfermedad solo un mes después, el 26 de marzo de 1995. Bobby DeBarge, la voz de una época. Bobby DeBarge, vocalista del grupo de R&B Switch, era conocido por su singular falsete y por ser el hermano mayor de la famosa familia DeBarge. Trágicamente, la vida de Bobby se vio empañada por una adicción a la heroína que comenzó a los 15 años y que tuvo graves consecuencias para su carrera y su salud. En 1988 fue detenido por tráfico de drogas y condenado a prisión.
Durante su encarcelamiento, Bobby desarrolló una tos persistente y dio positivo en la prueba del VIH. Tras su puesta en libertad en 1993, su salud empeoró rápidamente y fue ingresado en un hospicio. Bobby DeBarge falleció por complicaciones relacionadas con el SIDA el 16 de agosto de 1995, a la edad de 39 años. Kenny Green, una voz silenciada demasiado pronto. Kenny Green fue el vocalista del grupo de R&B de los 90 Intro, conocido por éxitos como Let Me Be the One, Ribbon in the Sky y Come Inside. Descubierto por el difunto Heavy D, Green no solo cantaba, sino que también escribía y producía la mayoría de las canciones del grupo. En 2001, mientras yacía en la cama de un hospital, Kenny Green reveló durante una entrevista telefónica que tenía SIDA. Trágicamente falleció solo 3 meses después, el 1 de octubre de 2001, a la edad de 32 años. Gene Anthony Ray, la fama que perduró. Gene Anthony Ray saltó a la fama por su papel de Leroy Johnson en la película Fama, de 1980, y su continuación televisiva, emitida de 1982 a 1987. Conocido por su carácter callejero y sus movimientos de baile, Gene era una estrella en ciernes. Sin embargo, en junio de 2003, sufrió un derrame cerebral y 5 meses después, el 14 de noviembre de 2003, falleció por complicaciones relacionadas con el derrame. Aunque Gene era seropositivo en el momento de su muerte, no está claro si su fallecimiento estuvo directamente relacionado con el SIDA. Tenía 41 años. Jermaine Stewart, un baile para recordar. Jermaine Stewart se dio a conocer en la década de 1980 como bailarín en el programa de variedades musicales Soul Train. Más tarde se hizo famoso por su éxito We Don't Have to Take Our Clothes Off, de su álbum de 1986, Frantic Romantic. El 17 de marzo de 1997, Jermaine falleció debido a complicaciones relacionadas con el SIDA a la edad de 39 años. Durante más de unos 7 años, su tumba permaneció sin lápida hasta que un fan le proporcionó generosamente una en 2014. Allen Wiggins, una carrera truncada. Allen Wiggins, un prometedor jugador de béisbol de las grandes ligas, vio cómo su carrera se truncaba debido a una grave adicción a las drogas. Jugando para equipos como los Padres de San Diego y los Orioles de Baltimore entre 1981 y 1987, la lucha de Wiggins con las drogas acabó provocando su suspensión de la liga. Tras su despido, contrajo el VIH por consumo de drogas intravenosas y sucumbió al SIDA el 6 de enero de 1991, pesando menos de 75 libras. Solo tenía 32 años. Wayne Cooper, un legado funk. Wayne Cooper, el vocalista original de la banda de funk Cameo, era conocido por su potente voz en éxitos como I Just Wanna Be y Why Have I Lost You. Trágicamente, Wayne murió de complicaciones relacionadas con el SIDA el 2 de septiembre de 1984, a la edad de 29 años, dejando tras de sí un legado que sigue influyendo en el género funk. Alvin Ailey, visionario de la danza. Alvin Ailey, coreógrafo de danza moderna, fundó el Alvin Ailey American Dance Theater en 1958 para mostrar la cultura negra a través de la danza. Su obra maestra de 1960, Revelations, sigue siendo uno de los ballets más representados en todo el mundo. Ailey falleció de una enfermedad relacionada con el SIDA el 1 de diciembre de 1989, a la edad de 58 años, dejando tras de sí un rico legado cultural que sigue inspirando a bailarines de todo el mundo. Chad Kinch, una vida en transición. Chad Kinch, jugador profesional de baloncesto, jugó en los Cleveland Cavaliers y los Dallas Mavericks de 1980 a 1981. Tras dejar la NBA para ocuparse de problemas familiares, Kinch desarrolló una adicción a las drogas que le llevó a contraer el VIH. Falleció de SIDA el 3 de abril de 1994, a la edad de 35 años. Franklin Seals, una estrella en ciernes. Franklin Seals es recordado por sus papeles de Lorenzo Hollingsworth
en la comedia de los 80 Amen, y Dexter Stuffins en Silver Spoons. En 1987, desarrolló una tos persistente y no pudo trabajar con regularidad durante los 3 últimos años de su vida. Franklin murió de complicaciones relacionadas con el SIDA el 14 de mayo de 1990 a los 37 años, y sus cenizas se esparcieron en el Mar Caribe. Howard Rollins, rompiendo barreras en la pantalla. El papel de Howard Rollins como Capitán Davenport en la exitosa película de 1984, Historia de un soldado, le llevó a interpretar a Virgil Tibbs en la serie policíaca de televisión En el calor de la noche. A pesar de su éxito, Rollins luchó contra la adicción a las drogas y los problemas legales, lo que finalmente provocó su retirada de la serie. Howard Rollins fue diagnosticado de SIDA en otoño de 1996 y falleció 6 semanas después. En 2006 se inauguró una estatua de cera de Rollins en el Senator Theater de Baltimore, que ahora se encuentra en el Great Blacks in Wax Museum. Kevin Peter Hall, un gigante en la pantalla. Kevin Peter Hall, conocido por sus papeles en la película de ciencia ficción de 1987 Depredador y su secuela de 1990, fue una figura imponente tanto dentro como fuera de la pantalla. También protagonizó la comedia Harry y los Henderson y su posterior adaptación televisiva. En 1990, Hall sufrió un accidente de coche y recibió una transfusión de sangre durante una operación, tras la cual se le diagnosticó el VIH. Falleció de una neumonía relacionada con el SIDA el 10 de abril de 1991, poco antes de cumplir 13 años. Gil Scott Heron, una voz para el cambio. Gil Scott Heron, conocido por mezclar la poesía con la música para crear poderosos comentarios sociales, fue famoso por su tema de los años 70, The Revolution Will Not Be Televised. En una entrevista de 2008, reveló que había contraído el VIH tras años de abuso de drogas y alcohol. Gil Scott Heron falleció el 27 de mayo de 2011 en un hospital de Nueva York. La causa exacta de su muerte sigue siendo desconocida. Esquerita, pionera del rock and roll. Esquerita, un increíble pianista, cantante de R&B y compositor, era conocido por sus frenéticas actuaciones y a menudo se le cita como influencia de la leyenda del rock and roll, Little Richard. Algunos historiadores de la música sostienen incluso que Esquerita fue el verdadero creador del rock and roll. Falleció de SIDA el 2-3 de octubre de 1986. Max Robinson, un periodista pionero. Max Robinson hizo historia como el primer presentador de noticias negro de Estados Unidos. Ganó la atención mundial en 1978, cuando se convirtió en presentador de ABC News y World News Tonight. En diciembre de 1987, se le diagnosticó SIDA tras ser hospitalizado por neumonía. A pesar de los rumores sobre el deterioro de su salud, mantuvo su enfermedad en secreto hasta su muerte, el 20 de diciembre de 1988. Pidió que su diagnóstico de SIDA se revelara a título póstumo para concienciar a la comunidad negra. Larry Riley, una estrella de televisión muy querida. Larry Riley, conocido por sus papeles en Historia de un soldado y la telenovela de máxima audiencia Knots Landing, siguió trabajando después de que le diagnosticaran el VIH en 1990, manteniendo su enfermedad en secreto. Tras su muerte, el 6 de junio de 1992, su mujer reveló que había fallecido de SIDA a los 38 años. Sylvester, la reina de la música disco. Sylvester, que se ganó el apodo de Reina de la Música Disco, fue célebre por su estilo extravagante, su voz de falsete y éxitos como You Make Me Feel Mighty Real. En 1985, tras la muerte de su novio Rick Cranmer a causa del SIDA, Sylvester notó sus propios síntomas, pero se negó a hacerse las pruebas. Cuando se le diagnosticó el SIDA, se encontraba demasiado débil para actuar, pero siguió concediendo entrevistas sobre su enfermedad. Sylvester falleció el 16 de diciembre de 1988, a la edad de 41 años, dejando un testamento en el que destinaba los derechos de autor de su música a organizaciones benéficas contra el SIDA.
Charlie Barnett, una leyenda de la comedia. Charlie Barnett, cómico que se dio a conocer a finales de los años 70, era conocido por sus papeles en la película de 1983 DC Cab y como Noogie en la serie de televisión Corrupción en Miami. Falleció de SIDA el 16 de marzo de 1996, a los 41 años. Dave Chappelle suele atribuir a Barnett una gran influencia en su carrera como cómico. Willie Smith, un visionario de la moda. Willie Smith, uno de los jóvenes diseñadores de moda negros con más éxito de la historia, falleció inesperadamente el 17 de abril de 1987, a los 39 años. Tras ser hospitalizado por shigellosis y neumonía, se reveló que Smith tenía SIDA, diagnóstico que desconocía hasta que fue hospitalizado. En el momento de su muerte, su empresa de ropa, Willie Wear Limited, había recaudado más de $5 millones en ventas. Sharon Red, una diva de la música disco. Sharon Red, cantante, bailarina y compositora, comenzó su carrera como corista y más tarde se convirtió en vocalista solista, lanzando muchos éxitos disco a principios de los 80, incluyendo Love How You Feel y In the Name of Love. Falleció el 1 de mayo de 1992 a causa de una neumonía relacionada con el SIDA. Isaac Asimov, gigante literario. Aunque no fue muy conocido en vida, Isaac Asimov, el prolífico escritor de ciencia ficción y bioquímico, contrajo el VIH a través de una transfusión de sangre durante una operación de corazón en 1983. El virus acabó provocándole el SIDA, que Asimov mantuvo en secreto en el momento de su muerte en 1992. Su historia solo salió a la luz años más tarde, cuando su viuda, Janet, reveló la causa de su muerte. La contribución de Asimov a la literatura y la ciencia sigue siendo inmensa, y obras como Fundación y Yo, Robot siguen influyendo en la ciencia ficción contemporánea. Tommy Ross, legendaria drag queen. Tommy Ross, pionera en la comunidad drag, era conocida por sus deslumbrantes actuaciones y su activismo. Ganó numerosos concursos, entre ellos Miss América Negra, y utilizó su plataforma para concienciar sobre temas relacionados con el colectivo LGBTQ+. Ross fue también una defensora de la educación sobre el VIH-Sida y habló abiertamente de su condición para acabar con el estigma. Falleció en 2000 por complicaciones relacionadas con el SIDA, dejando un legado de valor y belleza. Peter Allen, el chico de Oz. Peter Allen, cantautor y artista australiano, era conocido por sus exuberantes actuaciones y canciones de éxito como I Go to Rio. También fue coautor de Arthur's Theme, Best That You Can Do, que ganó un Oscar. Allen fue diagnosticado de SIDA en 1986 y falleció en 1992. Su vida quedó inmortalizada en el musical de Broadway, El Niño de Oz, protagonizado por Hugh Jackman. Glenn Burke, el primer jugador abiertamente gay de la MLB. Glenn Burke, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland en la década de 1970, es recordado como el primer jugador abiertamente gay de las grandes ligas de béisbol. A pesar de su talento, Burke sufrió discriminación y se vio obligado a abandonar el deporte. Más tarde se convirtió en una figura prominente de la comunidad gay y en un defensor de los derechos LGBTQ+. Burke contrajo el VIH en la década de 1980 y murió de complicaciones relacionadas con el SIDA en 1995, a la edad de 42 años. Brad Davis, actor y activista. Brad Davis, más conocido por su papel en la película El Expreso de Medianoche, fue un actor que asumió sin miedo papeles difíciles y utilizó su plataforma para hablar de temas como la concienciación sobre el SIDA. Tras ser diagnosticado de VIH en la década de 1980, Davis mantuvo su enfermedad en secreto para evitar el estigma profesional. Falleció de complicaciones relacionadas con el SIDA en 1991, a los 41 años. Su viuda reveló más tarde su lucha contra la enfermedad, lo que desencadenó importantes conversaciones sobre el tratamiento de las personas con VIH-Sida en la industria del espectáculo.
Aunque no hayamos conocido personalmente a estas celebridades, su trabajo, su imagen pública y su impacto cultural nos han unido a ellas. Llorar su pérdida es válido, y es importante darnos espacio y tiempo para procesar estas emociones. Podemos honrar su memoria dedicándonos a su arte, participando en actos conmemorativos o simplemente reconociendo la influencia que tuvieron en nuestras vidas. Si te ha gustado este video, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido como este. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.